de estas 30 comunas están avanzando rápidamente. Así es que esa es la idea, San Javier, a ponerse las pilas para que podamos salir pronto de esta cuarentena. Ojalá que avancemos, que no podamos retroceder. Mañana ya sabremos específicamente si continuamos con cuarentena o avanzamos a la tercera etapa. Eso es. Walter, Sí, hola, ¿dónde, hola, ¿cómo están? dónde, dónde estás tú? Vamos a hablar un poquito más con Daniel Jiménez. Él es epidemiólogo de la Universidad de Talca. Vamos a hablar acerca de algunos mitos que están surgiendo y que han surgido desde el comienzo de la pandemia, que se han ido acrecentando y ya la gente los ha acuñado como realidades, pero que están bastante lejos de ser ciertos, y de eso vamos a hablar con Daniel Jiménez a esta hora de la mañana. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien o no? Te escuchamos perfecto, Daniel, como si estuvieras aquí en el set, pero no. Oye, Muchas Daniel, gracias por la invitación. gracias a ti por poder estar con nosotros y darnos un ratito de tu tiempo. Preguntarte, Daniel, acerca de los mitos que han rondado el coronavirus desde un comienzo y que en realidad, en un momento, no sé si te acuerdas, que bastaba un par de gárgaras con sal y listo, que laboratorios investigando, que horas y horas de científicos tratando de desarmar ahí el coronavirus, esta nueva versión del coronavirus para poder encontrar una vacuna. No, agua y sal y listo. Increíble, impresionante, derribando la ciencia en 30 segundos. Sí, bueno, han surgido muchos mitos y mucha especulación sobre el virus. Desde el principio hemos visto eso. Eh, pero yo creo que siempre hay que tener claro que lo importante es verificar la información, de dónde viene esa información, si es que viene de las autoridades de salud, que es lo más eh, que uno puede comprobar, ¿cierto? Las autoridades también de investigación. Y estar atento a lo que dicen más que nada las autoridades de salud, de tanto nacionales del gobierno, ¿verdad?, como internacionales, y me refiero a eso como la... Atento a que lo cambiar, porque no sé si ustedes se acuerdan que en marzo nosotros decíamos las mascarillas son solo para los profesionales de la salud que atienden a personas diagnosticadas con coronavirus, y ahora sabemos que las mascarillas son de uso general y es una buena medida de barrera para prevenir el coronavirus. Entonces la información también va cambiando y también tenemos que estar abiertos a abrirnos a las nuevas investigaciones, ¿verdad? Y que nos pueden aportar más información para poder derrotar este virus finalmente. Sí, y también fíjate que, Daniel, con el tema de, hablando de las mascarillas, que fue todo un revuelo en un comienzo, la gente se volvía loca buscando mascarillas por todas partes, también los comerciantes ahí aprovecharon de hacer lo suyo, subiéndolas a un montón de veces el precio, y después nos dijeron por ahí, oye, pero si las mascarillas las pueden fabricar ustedes, ¡pum! Aparecieron los emprendedores ahí haciendo mascarillas estampadas y todo eso, y estamos como en esa onda, ¿no? Donde ya no faltan mascarillas, donde alguien las puede fabricar en su casa con mayor o menor efectividad, pero tienen un grado de efectividad suficiente, ¿no? Sumando las otras medidas de distanciamiento social, lavado de manos y todo eso. Sí, o sea, en el caso específico de la mascarilla, bueno, hay distintos tipos de mascarillas. La NK95, ¿verdad?, tiene unas propiedades que son mucho mejores que otras mascarillas, que la quirúrgica normal o la que se puede fabricar uno con cualquier tela básicamente en su hogar. Yo creo que para efectos de andar circulando, ¿verdad?, no pensando en un set clínico, que eso es diferente, hay que tener otras barreras, ¿verdad?, otras barreras de protección. Es clave tener el acceso a estos implementos. Y lo que sí es importante es que tener muy en cuenta que esta barrera, por ejemplo, la mascarilla no funciona por sí sola. Solo por andar con mascarilla yo estoy protegido. No. Claro. La mascarilla funciona, uno, que la utilice de manera adecuada, ¿cierto? Que tape sobre la nariz, bajo el mentón, que no me toque a cada instante la zona de la cara, porque mis manos pueden estar contaminadas y estoy llevando el virus al punto de entrada, ¿verdad? Pero eso, además del distanciamiento físico, el lavado constante de manos y que también sea de manera adecuada. Entonces, es una mezcla de elementos, cosas finalmente, ¿no? es una mezcla de cosas que yo puedo hacer en el fondo y que van a ayudar a que la probabilidad de contagiarme sea menor.
Oye, hay varios otros mitos o realidades, ¿no? Depende ahí de qué tan certeros sean, que tiene que ver, por ejemplo, con el COVID y las altas temperaturas, el nivel de resistencia del virus sobre la superficie, ya sean rugosas, planas, duras o cualquier tipo de vegetales, y su resistencia o su capacidad de sobrevivir, perdón, a las altas temperaturas. ¿Qué hay de cierto con eso? Que en realidad la gente dice, oye, no, llegó el verano, ya estamos listos, el coronavirus se va autoeliminar, digamos, ¿no? Vamos a morir ahí acalorados y no vamos a tener mayor problemas o por lo menos un mayor control. ¿Qué hay de cierto con eso y qué hay de fake news también en todo este tema que pasa por los medios? Sí, ahí el primer llamado es, nuevamente, a verificar la información que uno lee. Porque uno se mete a Facebook, ¿verdad? Y sobre todo, me aparecen muchas noticias en Facebook. Entonces, uno lee y el llamado es verificar de dónde es la fuente de esa información. Por eso la invitación es a que veamos de dónde es. El llamado es a ver las noticias que aparecen desde la autoridad sanitaria o de autoridades internacionales sanitarias. Eso es lo más fidedigno que podemos tener ahora. Con respecto al mito este de la temperatura, bueno, ojalá fuera cierto, lamentablemente no lo es. Si bien hay variables, porque el virus hay que entender que puede estar sobre una superficie o puede estar suspendido en el aire durante un tiempo determinado, y el virus va a estar vivo durante un tiempo, en algunos casos más corto, en otros casos más largo, pero eso va a depender, por ejemplo, de cuánta temperatura va a haber. Si hay más temperatura, el tiempo promedio del virus disminuye, pero no lo elimina, ¿ya? Y el mecanismo de transmisión es más de persona a persona, si bien ahora hay nuevos estudios que están verificando cuál es la posibilidad de contagio, por ejemplo, de un aerosol suspendido, es mucho menor al contagio de persona a persona. Por lo tanto, la invitación es a que tenemos que evitar tener este contacto estrecho con otras personas, y si es que yo voy a tener un contacto estrecho, tomar las medidas de barrera del uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos adecuadamente. Oye, Daniel, estamos en plena primavera, se vienen los tiempos de alergia, de hecho, si tú anduvieras por aquí, por San Javier, Villaleire, está el polen ahí, caminando junto a nosotros, disfrutando de la vida, y eso para las personas que somos alérgicas o quienes tienen rinitis alérgica, que es más complejo todavía, obviamente hay una molestia mayor ahí con la mascarilla, ¿no? Y con esta sensación de sofoco y que te pica la nariz y el romadizo, es básicamente una tortura constante. ¿Cuáles serían las recomendaciones ahí desde el punto de vista de la epidemiología? ¿Cómo lo podemos hacer para no morir en el intento, ¿no? de llevarte las manos a la nariz todo el rato, porque es una picazón constante? Si estás en la calle es mucho peor porque estás ahí cerca de todos los alérgenos. ¿Qué se puede hacer? Es muy difícil porque no podemos separar nuestras alergias que vienen con la primavera, ¿verdad? Y con toda esta cosa del polen. Y el coronavirus, lamentablemente, mientras no haya una vacuna, va a seguir circulando en mayor o menor cantidad, ¿verdad? Porque hemos visto que determinadas comunas van avanzando en el plan paso a paso, y eso es una buena noticia, pero esa noticia igual trae mayores responsabilidades individuales de que tenemos que obedecer las reglas que nos ponen para seguir avanzando. Entonces es muy difícil separar una cosa de otra. El llamado es a que las personas que no tengan que salir de su casa por cosas de verdad, porque, no sé, está bien, yo entiendo que por una cosa de salud mental uno tiene que salir de repente, pero ir a vitrinear, que no sea un panorama ir a vitrinear. Quizá yo lo invito a que vayan a algún parque abierto, etcétera, donde no haya aglomeraciones, ¿verdad? Y que yo me pueda cuidar en vez de ir al centro, porque el contacto con personas es un riesgo, ¿ya? La movilidad de las personas es un riesgo. Entonces, y lamentablemente, por estar en primavera, no podemos dejar de ocupar las mascarillas ni los elementos de protección. Entonces, no podemos separar eso. Entonces, la invitación es a cuidarnos. Si uno va a salir sin mascarilla, que sea en un lugar abierto donde yo pueda respetar la distancia física. Ojalá, dicen de 1 metro, pero la recomendación ojalá sean 4 metros en los espacios abiertos, porque... Claro, oye, como experiencia personal, sanadora, esto de todo el coronavirus, qué increíble se siente estar en un espacio abierto donde la persona más cercana está a 200, 300 metros y sin usar mascarilla.
La verdad es que poder caminar, respirar sin este dispositivo es una sensación maravillosa. Así que, nada, a trabajar para eso como ciudadanía, para no caer en la cuarentena. Por lo menos aquí en San Javier, tú sabes, no estamos en etapa 2, somos prácticamente la única comuna de la región que no ha avanzado y llevamos muy poco, de hecho, un par de semanas, pero parece una eternidad en este paso 2, en el proceso paso a paso. Oye, sí. Un comentario sobre la fase 2. ¿eh? La fase 2, si bien en esta transición, ¿verdad? La fase de transición, donde de lunes a viernes tenemos la libertad de movilizarnos, pero los fines de semana no. El llamado es a cuidarnos, y si nos cuidamos y respetamos todas las medidas, estos números de contagios van a bajar y por lo tanto la posibilidad de ir avanzando a esta apertura es mayor. Pero siempre tomando todos los resguardos necesarios, porque no significa que, por ejemplo, las comunas que estén en fase 4 anden sin mascarilla, o dejen de lavarse las manos, o no respeten el distanciamiento físico. Pero mira, no, todas esas medidas siguen. Fíjate que el otro día veía como súper loco, pero un reportaje de Alemania, y claro, mucha gente decía, oye, estas conductas de cuidado, como por ejemplo que en el supermercado haya pañitos para poder limpiar la superficie, para poder limpiar el carro, para poder mantener esta distancia social, nos va a ayudar finalmente no solo con el coronavirus va a ser una gran escuela para poder evitar otras pandemias, o por ejemplo, porque hay también episodios de SARS, me imagino que tú lo has visto también, de influenza y todo eso. Ha disminuido, de hecho en el invierno pasado prácticamente las consultas por ese tipo de enfermedades respiratorias fueron muy bajas. Sí, es que las medidas que se toman para el coronavirus, como no hay nada específico, son medidas que se toman en general para cualquier tipo de virus como de este estilo, ¿verdad? Entonces, obviamente, no solamente me ayuda para disminuir la posibilidad de contagio de COVID, sino que también me ayuda para las otras enfermedades que pueden surgir. Entonces, obviamente, va a haber una disminución. Yo no quiero ser alarmista, pero desde la epidemiología y el mundo de la infectología, una pandemia siempre puede estar ahí a la vuelta de la esquina. Por eso sí, acechando. Y yo creo que el llamado es que los gobiernos inviertan mucho en investigación, en salud, en tener los protocolos. Si bien uno nunca está preparado porque no puede ver el futuro, ojalá pudiésemos ver el futuro, quizás hubiésemos tenido otra historia hoy día, pero no es así. Entonces yo creo que la invitación en esta pandemia es una reflexión a nivel ya mucho más macro de cómo el mundo se prepara para estas cosas que en el fondo son una guerra invisible. Oye, hablando de guerra invisible y de que estamos en verano, viene la temporada de piscinas, algo que sobre todo los más pequeños están esperando. Y en este contexto hay un montón de protocolos también, porque finalmente el coronavirus tampoco se ahoga, ¿no? No es que ahí uno se meta al agua y el coronavirus no sepa nadar. No, hay también un proceso de supervivencia de este virus, ¿no? Y puede ser un foco de contagio también en una piscina. Cuéntanos acerca de eso. O sea, sí, lo que sabemos hasta ahora es que el virus no se transmite por agua, ¿ya? La transmisión sigue siendo a través de estas gotículas que uno expele al hablar, al estornudar, al respirar. De hecho, uno cada una hora, solo por hablar un poco, libera 1500 dosis más o menos de posible contagio. Entonces, pero no es que se transmita a través del agua. ¿Ya? El punto de entrada siguen siendo los ojos, la nariz y la boca. Y con respecto al protocolo de piscina, si bien uno puede decir el protocolo está súper bien armado, pero mi cuestionamiento ha sido como, claro, pero ¿la realidad va a ser así de protocolizada para yo meterme a la piscina? Yo no lo creo. Yo creo que es muy difícil llevar a cabo el protocolo a implementarlo a la realidad, porque uno entra a la piscina sin mascarilla. Claro. Los cambios de ropa no se hacen ahí, entonces yo creo que, claro, va a tener su aforo, va a tener todas las medidas, pero yo creo que es un riesgo innecesario ir a la piscina. Sí, bueno, viene también la apertura están las piscinas en primera instancia, donde los que más van son los niños, y claro, los niños no sé si tienen la madurez necesaria para tener el cuidado de no pasar a rozar a otro niño. Cuando entran a
al agua, ¿cierto? Luego se van a llevar las manos a la nariz, van a toser, van a estornudar y están todos ahí amontonados. Entonces me parece que es difícil también por el medio acuoso decir, oye, a 1 metro nomás, es muy complicado finalmente, ¿no? Yo creo que quizás es como dices tú, un riesgo innecesario. O sea, y yo creo que, claro, para los niños mucho más riesgo porque probablemente la medida no la lleven. Pero aún así, yo pienso en los adultos y como adulto se me hace difícil respetar tan al pie de la letra el protocolo. Entiendo, claro, una piscina particular de uno, donde está uno y sus contactos cercanos, familiares, ¿verdad? De mi núcleo familiar. Pero piscina abierta, no, yo en lo personal no asistiría porque es un riesgo innecesario donde los protocolos probablemente no se vayan a aplicar adecuadamente. Entonces eso implica un riesgo. Oye, y hablando de aperturas, vienen los cines también ahora, que es otro, puede ser otro foco de contagio ahí importante en medio de la oscuridad, de una sala de cine. No sé si va a haber también gente dedicada, me imagino que sí, pero a sanitizar la sala completa antes de meter otro grupo de personas, independiente de que el aforo obviamente sea limitado. Sí, o sea, esto es lo mismo que los restaurantes. No, si bien toda actividad, hay que pensar aquí, toda actividad que yo me junte con un tercero que no sé su situación de salud, es un riesgo, ¿ya? Porque el virus sigue circulando. Hasta que no tengamos la vacuna, eso va a seguir siendo para cualquier actividad. Sobre estas actividades como ir al cine o ir a un restaurante, si bien también es un riesgo, yo creo que es mucho más controlado que ir a una piscina. Porque, por ejemplo, uno va a un restaurante, las mesas están distanciadas, no es que yo me pare sin mascarilla a la mesa del otro, ¿verdad? Es mucho, y en el cine también me imagino que van a poner ahí el aforo determinado, cada cierto espacio va a haber una persona, entonces es mucho más controlado que estar en una piscina. Entonces, si bien implican un riesgo, yo creo que es más controlado y es mucho más fácil implementar el protocolo. Por ejemplo, el mismo protocolo de ir a las playas. Yo encuentro que ese es fácil de cumplir, porque las playas en general son grandes, bueno, si hay mucha aglomeración va a ser difícil pero las playas, pensé en una playa más o menos grande, con no tanta densidad poblacional en ese punto. Es fácil tener 2 metros de distancia. Entonces, ahí, por ejemplo, si bien hay, como siempre, hay un riesgo, no lo veo tan alto. Claro, claro, las piscinas ahí es de verdad que va a ser más difícil de controlar y como sustituto de la piscina podemos ir a la playa, por lo menos aquí en la región del Maule tenemos la facilidad de que tenemos playas muy cercas con extensiones enormes de terreno donde la persona puede estar a 20, 30 metros de distancia fácil de otro grupo. Lo importante también ahí es no interactuar, ¿no? No jugar a las paletas con el grupo que está ahí al lado, ni generar una interacción más allá de lo necesario en el caso de las compras, por ejemplo, para poder mantener todas estas normas y poder seguir disfrutando de la playa. Recordemos que en Europa también ha habido rebrotes salvajes, ¿no? Y se hace más complejo todavía. Y de hecho, qué bueno que nombraste eso porque lo quería mencionar también. Nosotros, de alguna forma, hay que decir que tenemos la suerte de que podemos ver qué está pasando, entre comillas, en el futuro en Europa. Porque en Europa ya vivieron el verano, ya vieron cómo funcionaba este virus más o menos cuando uno sale de vacaciones y esas cosas, y ya vemos los resultados de las medidas que ellos tomaron. Entonces, nosotros ya tenemos como ejemplo lo que no tenemos que hacer. Entonces, en ese sentido tenemos una ventaja respecto a Europa de que ya tenemos mayor información. Entonces, por eso yo sería muy cauteloso con esta apertura tan masiva y claro, si bien el gobierno y las autoridades sanitarias tienen una responsabilidad de transmitir cuál es el riesgo y tomar medidas necesarias, también las personas de manera individual tenemos un rol muy importante porque no va a haber un carabinero por cada uno para ver que cumplamos la norma. La norma está establecida y el llamado es que nosotros también tenemos que ser responsables. Oye, Daniel, tus recomendaciones en general entonces para poder enfrentar primero, tenemos varios hitos importantes. La apertura de las piscinas, se viene el periodo de Navidad donde la gente se va a volcar a las calles a comprar. Va a coincidir muy probablemente con un segundo retiro del 10%, lo que va a acrecentar de manera exponencial esta cantidad de compras en las calles,
también por un afán quizás no sé, una vía de escape, ¿no? De estar tanto tiempo ahí encerrado. Recomendaciones en general, Daniel, ya para ir cerrando. Sí, bueno, yo creo que una cosa antes de la recomendación. Nosotros tenemos que entender los procesos de salud como algo mucho más macro si es que de que yo estoy enfermo o no estoy enfermo. ¿Ya? Están los determinantes sociales de la salud, que también tienen que ver como si como persona tengo acceso a trabajar, a una vivienda, a la alimentación. Y obviamente completamente encerrada, imagínate una cuarentena así muy estricta, la economía lamentablemente no funciona. Entonces, el Estado no se va a hacer responsable de alimentar a todas esas familias que no van a tener acceso a esa alimentación. Entonces, por eso entre comillas, juego de estar en este equilibrio, de abro un poco, si aumenta, cierro, ¿verdad? Porque lamentablemente la economía no es algo ajeno a esto. Entonces, qué bueno que salga el 10%, y qué bueno que haya una reactivación económica, porque hay muchas familias que lo están pasando muy mal en estos momentos. Pero tenemos que ser muy responsables. Ojalá comprar por internet, porque así yo evito la movilización, evito ir a la aglomeración. Pero si yo no puedo hacer eso, la recomendación es planifica tu viaje, tener claro qué es lo que quiero comprar, porque la idea es no dar vueltas extra. Por ejemplo, si quiero ir a comprar un teléfono, voy al local del teléfono y listo. No es que me vaya al teléfono, después vaya al mall y después vuelva, no. La idea es que uno planifique sus viajes, que lo haga de la manera más segura posible, obviamente con estas 3 medidas del lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla, pero con esta planificación yo me voy a asegurar de hacer, entre comillas, lo más corto posible esta ida a la exposición, porque es una exposición al final. Claro, es un riesgo. Daniel Jiménez, entonces agradecemos de verdad tu contacto, desmitificando un poco todo lo que se dice del coronavirus y dando recomendaciones también, pero apegados a la realidad, no a este idilio de que prácticamente vamos a andar todos caminando a 1 metro de distancia del resto, porque probablemente no sea así y es muy complejo, sobre todo en los grandes polos urbanos de nuestra región. Solamente agradecer e invitarte nuevamente para una próxima oportunidad, si es que puedes, si es que tienes el tiempo, y seguir hablando conforme vaya avanzando también este proceso del coronavirus en nuestro país. Estés muy bien, Daniel. Por supuesto. Muchas gracias por la invitación y que tengan una buena semana. Gracias a ti también, Daniel Jiménez, entonces contándonos un poco acerca de lo que pasa con el coronavirus y lo que no pasa también. Mañana, después de una entrevista, oye, quedó más o menos claro cuáles son la gente que inventa cosas del coronavirus. ¿Tú te acordás de eso, de que decían, no, unas gárgaras con sal y listo? Sí, claro, cuando recién salió. Y miles de científicos sin poder dormir, con espasmos en los laboratorios, intentando buscar una cura, pero no. En realidad solo bastaba agua con sal. Mira, tanto tiempo. Nada más que eso. Como esas cosas que el cáncer no se cura con cualquier cuestión así. No, son coayudantes finalmente, no cosas que pueden ayudar o mitigar. Pero en la ciencia, en la medicina, ahí es donde está por lo menos puesta la esperanza para salvar a la humanidad. Oye, vamos con, hablando de buenas noticias, saludamos a los nuevos abonados también.